A continuación iniciamos las orientaciones del tema 3, que está dedicado al desarrollo económico en la Europa medieval. Se trata de un largo periodo de tiempo, prácticamente 1000 años, en el cual tienen lugar una serie de transformaciones que van a permitir a Europa iniciar una expansión más allá de sus territorios y llevarla a una posición de dominio sobre el resto del mundo que se va a mantener prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Este largo periodo de tiempo puede ser dividido en tres grandes etapas. La primera abarca desde el final del Imperio Romano hasta comienzos del siglo XI y durante ella se van a poner las bases del desarrollo agrario del crecimiento europeo. En este primer periodo vamos a analizar cómo se organizaron los grandes dominios. En segundo lugar, cuál fue la estructura social, las características de la sociedad feudal y finalmente qué innovaciones agrarias tuvieron lugar durante este periodo. El segundo periodo en el que dividimos este tema abarcaría desde el siglo XI hasta mediados del siglo XIV. Es el periodo que podríamos denominar de expansión. Durante este periodo se produce un importante crecimiento demográfico, se lleva a cabo la colonización de nuevas tierras, se produce el fenómeno del renacimiento de la vida urbana de las ciudades y a ello se asocia, por un lado, también un desarrollo de la producción de manufacturas y también el desarrollo de circuitos comerciales de larga distancia. Finalmente, hay una tercera etapa, que es la que se suele denominar como crisis bajo medieval, que va o iría desde 1350 hasta el año 1500. En este periodo vamos a analizar cuáles fueron los límites que frenaron la expansión de la población y de la economía europea. En segundo lugar, vamos a ver cuáles fueron los efectos demográficos de la peste negra y, por último, qué consecuencias económicas y sociales tuvo esta crisis bajo. Como hemos visto en el tema anterior, tras la crisis del Imperio Romano, tras la crisis del Estado, se produce un retroceso económico y desaparecen las grandes ciudades y la actividad comercial que había caracterizado a los años de mayor esplendor del Imperio Romano. La actividad económica va a quedar reducida en torno a unas grandes explotaciones agrarias o ya también llamados grandes dominios. Lo más importante es destacar que estos grandes dominios son unidades económicas autárquicas, es decir, autosuficientes. En ellas se producía prácticamente todo aquello que necesitaban las personas que vivían en su entorno. Vamos a analizar cuáles son los principales elementos que tenían estas grandes explotaciones agrarias. En primer lugar teníamos la residencia del señor, la llamada Manor House, también denominada en otros territorios Curtis, que solía ser un recinto cerrado en el que estaba la residencia del señor, la de su séquito armado más próximo y también la de todas aquellas personas que estaban al servicio doméstico del señor. Otro elemento de estos grandes dominios eran, lógicamente, las tierras de cultivo. Las tierras de cultivo que estaban divididas en dos grandes espacios. El primero de ellos, marcado con tono rojo, era lo que se denominaba demesne o reserva. Estas tierras de cultivo, que estaban agrupadas bajo el control directo del señor, venían a suponer más o menos una tercera parte de todas las tierras cultivables del dominio y eran trabajadas directamente por siervos bajo el control directo, como decíamos, del señor. El resto de las tierras de cultivo estaban divididas en mansos o pequeñas explotaciones que solían estar adaptadas a las necesidades en cuanto a tierras de una familia de tipo medio. Estas tierras eran trabajadas por colonos que podían tener la condición de hombres libres o también, en otros casos, por siervos, que mantenían lógicamente una dependencia mucho mayor del señor. Además de las tierras de cultivo, nos encontramos con otras zonas de aprovechamiento comunal, que podían estar compuestas bien por zonas de pasto, que eran aprovechadas por el conjunto de los vecinos o de las personas que vivían dentro del dominio, para apacentar sus pequeñas cabezas o sus cabezas de ganado, y también había zonas de bosque que también eran de aprovechamiento comunal. El que fueran de aprovechamiento comunal no quiere decir que su uso o su utilización no estuviera sujeta al pago de ciertos derechos al señor. También dentro de un manor existían algunas instalaciones, como podían ser los molinos o el horno, que eran fundamentales para la transformación de los cereales en pan, que constituía, como bien sabemos, uno de los elementos básicos de la alimentación durante este periodo.
Tanto los molinos como el horno eran propiedad del señor y también las personas que los utilizaban pagaban unas prestaciones o unos censos por su utilización. Finalmente, los campesinos que habitaban dentro de un gran dominio estaban sometidos al pago de prestaciones que podían ser bien en especie, es decir, entregando ciertas cantidades de cereal o algunas cabezas de ganado o ciertas cantidades de vino, o bien prestaciones en trabajo. Estas prestaciones en trabajo consistían en colaborar durante una serie de días a la semana o un conjunto de días al año en tareas relacionadas, por ejemplo, con algunas faenas agrarias más intensas, como pueda ser la siembra, la recolección. También había prestaciones relacionadas con servicios de transporte, de tala, etcétera, etcétera. En este esquema que está viendo en esta diapositiva, verán que también se puede comprobar cómo en este manso, que es un esquema procedente de Inglaterra, se estaba utilizando un sistema de rotación trienal, pues porque, como pueden ver, hay algunas zonas dedicadas a la siembra de otoño y otras dedicadas a la siembra de primavera. La sociedad feudal es la organización social que se corresponde con esa economía muy centrada o casi exclusivamente centrada en la producción agraria en torno a los grandes dominios. Los hombres de este periodo estaban divididos en tres grandes grupos sociales, dos de ellos muy reducidos. El primero de estos pequeños grupos era el de aquellos que se dedicaban a la guerra, que poseían caballos y armas, eran los velatores. Otro grupo también reducido, que era el que estaba integrado por los clérigos, que eran los encargados de poner en contacto a esa sociedad con la divinidad. Y finalmente los campesinos, los laboradores, es decir, aquellos que dedicaban su esfuerzo a sostener, a producir los alimentos que requería el conjunto de la sociedad. El feudalismo es un fenómeno que desde el punto de vista de la organización social se origina con posterioridad a la caída del Imperio Romano, pero cuyas consecuencias o cuyas estructuras básicas se mantienen prácticamente hasta finales del siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa, e incluso en algunos territorios más allá. La característica básica de esta organización social es, en primer lugar, la existencia de relaciones personales de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, cualquiera de nosotros nos definimos desde el punto de vista político como miembros o como ciudadanos de un Estado determinado. Sin embargo, en la sociedad feudal no existía ese vínculo de ciudadanía, sino que lo que existía era un sistema piramidal de relaciones personales de dependencia. El campesino era el campesino del señor X y a su vez ese señor tenía otra serie de vínculos feudales de dependencia con otras nobles más poderosos hasta llegar al punto clave, al punto final de la pirámide que era el monarca feudal. Otro elemento muy importante de la sociedad feudal es la existencia de privilegios o de leyes privadas. Es decir, ahora la ley es igual para todos, sin embargo, en este periodo al que nos estamos refiriendo, cada grupo social tenía sus propias leyes y lógicamente pues no era lo mismo cometer un delito si era un campesino que si era un noble, como no era lo mismo cometer un delito contra un campesino que contra un noble o un clérigo. Otra característica de esta sociedad es la multiplicidad de jurisdicciones. ¿Qué significa la jurisdicción? Bueno, pues la jurisdicción es la capacidad para elaborar leyes, es decir, para dictar leyes, para administrar justicia y para recaudar tributos. Hoy en día existe una única jurisdicción, que son las jurisdicciones de cada uno de los países que hay en nuestro mundo, y son los países, los estados, los que pueden dictar leyes, administrar justicia y recaudar tributos. Sin embargo, en la sociedad feudal esto no era así. Es decir, cada noble, cada ciudad, cada monarca podía dictar leyes, podía administrar justicia y podía recaudar tributos. Lógicamente, conforme fue avanzando el desarrollo de la sociedad feudal, poco a poco se fue produciendo una articulación de estas jurisdicciones hasta que progresivamente la jurisdicción del monarca se fue imponiendo al resto de jurisdicciones, aunque como decimos, durante todo este periodo hubo una convivencia de diferentes ámbitos jurisdiccionales. Por ejemplo, la Iglesia tenía también su propio ámbito jurisdiccional. Tenía sus propios tribunales, pensemos en los tribunales de la Inquisición, y sus propias leyes que podía imponer al resto de la población. Esta multiplicidad de jurisdicciones llevaba aparejada la fragmentación del poder político.
la Europa de la Edad Media es una Europa fragmentada en una gran cantidad de unidades, de pequeñas unidades políticas. Si bien es cierto que al final del periodo se fueron generando algunas monarquías importantes, como por ejemplo la monarquía francesa o la monarquía castellana, la corona de Aragón, la monarquía británica, pero el resto del territorio europeo estaba dividido en un sinfín de pequeños estados. Algunos autores han visto en esta fragmentación del poder político y en la competencia entre estados que ello implicaba uno de los elementos de vitalidad de las sociedades europeas frente a los grandes imperios que existían en otros territorios como en China, en la India, en el ámbito musulmán y en otros territorios situados en continentes como el americano. Y se ha visto que esta fragmentación, esta competencia de los pequeños estados europeos fue un motor del dinamismo que explica también en parte el que la sociedad europea acabara imponiéndose al resto. Una de las claves del crecimiento económico que tuvo lugar durante la Edad Media fueron las innovaciones que se produjeron en el ámbito de la producción agraria. Como ya hemos estudiado en otros temas, la agricultura aparece aproximadamente hacia el año 8000 a.C. en algunas zonas del planeta. La más próxima al ámbito europeo fue lo que se denomina el creciente fértil, el Próximo Oriente, los territorios situados entre el Tigris y el Éufrates, y desde ahí, desde esa zona, las técnicas agrarias se fueron extendiendo durante la antigüedad a lo largo del Mediterráneo. Este proceso de difusión de la agricultura que abarca e incluye al Imperio Romano se va a producir en un ámbito, en un sistema ecológico que se caracteriza por unas precipitaciones escasas, concentradas en algunas estaciones del año, y también, y vinculado a este tipo de precipitaciones, a un tipo de suelo agrario ligero que era se podía trabajar fácilmente con arados ligeros. Dentro de este ámbito eh, se observaban una serie de ritmos de descanso de las tierras para recuperar la fertilidad de tal manera que la mitad de la tierra cada año permanecía improductiva o en barbecho para su regeneración y los principales cultivos pues son la llamada trilogía mediterránea, el trigo, la vid y el olivo. Esta era la situación que se mantuvo, como decíamos, hasta finales del Imperio Romano. Los romanos no fueron capaces de encontrar los elementos necesarios que les permitiera superar esa barrera, ese límite situado prácticamente al norte de los Alpes. Más allá de ese ámbito, las técnicas agrarias del Imperio Romano no podían ser utilizadas. ¿Por qué? Pues porque la llamada Europa Atlántica tenía unas características de pluviosidad diferentes. Eran unos territorios mucho más húmedos, donde las precipitaciones se distribuían a lo largo del año, y ello daba como resultado la existencia de unos suelos húmedos y pesados que no podían trabajarse con el arado ligero conocido en el ámbito del Mediterráneo. En estos territorios va a empezar a utilizarse un arado llamado arado pesado o arado de ruedas. Era una herramienta que requería, en primer lugar, de una mayor fuerza de tracción. Ahí en la ilustración se ve como parece que son caballos lo que está tirando de este arado de ruedas, y también requería normalmente la colaboración de más de una persona para poder manejar este arado. En este nuevo ámbito, es decir, en la Europa Atlántica, además de introducirse nuevos aperos, como este arado pesado, se van a introducir unos sistemas de rotación de cultivos más intensivos. Se va a introducir la llamada rotación trienal o rotación triple. En este sistema de cultivo, las tierras se dividen en 3 campos, de tal manera que un campo se siembra en otoño con trigo y con centeno, otro se siembra en la primavera con avena, con cebada, guisantes, judías, etc. Y una tercera parte queda en barbecho. En un ciclo de 3 años, la utilización de cada uno de estos campos, como pueden ver en la ilustración, va modificándose. Este sistema de rotación de cultivos lógicamente, tenía una mayor capacidad de producción. En primer lugar, porque frente a la mitad de la tierra en barbecho que había en el sistema típico del Mediterráneo, aquí solamente era una tercera parte la que no producía. Por otro lado, la diversificación de cosechas, el que hubiera 2 cosechas,
permitía también tener mayores seguridades y evitar que pudiera producirse años de hambre. Y por otra parte, también permitía el cultivo de una mayor variedad de plantas. Este sistema de rotación atendía tanto a las necesidades de la alimentación humana, trigo, centeno, guisantes, judías y lentejas, como la alimentación animal, especialmente la de los caballos, que fueron utilizados como elemento de tiro, elemento de fuerza motriz en este periodo. Estas innovaciones agrarias que acabamos de analizar, junto con un periodo de relativa calma y seguridad en las tierras europeas, hizo que poco a poco los núcleos de población fuesen incrementando su tamaño y fuesen abarcando cada vez un mayor espacio y ampliando sus campos de cultivo. Cuando los campos de cultivo estaban ya demasiado alejados del núcleo de población original, se produjeron los desdoblamientos de estos núcleos de población y aparece así en toda Europa fenómenos de poblamiento intercalar, es decir, poco a poco en los espacios vacíos que había entre los diferentes asentamientos se fueron cubriendo con nuevos asentamientos. En aquellas regiones europeas en las que se dieron mayores densidades de población, como por ejemplo en los Países Bajos, ya durante el periodo que va del siglo XI al siglo XIII se empezaron o se vio necesario el ganar tierras al mar mediante la construcción de polders. Los polders lo que hacían era cercar con diques territorios o zonas en las que el mar tenía una profundidad muy baja. Luego, mediante la utilización de molinos de viento, se extraía el agua del mar y se dejaban durante una serie de años las tierras en reposo para poderlas someter o poner en cultivo. También durante este periodo se produjo la expansión de ciertos movimientos religiosos como el Cister, que construyeron por toda Europa abadías que estaban situadas en principio en zonas desérticas, por desierto entendemos zonas no habitadas. Estas abadías ponían en cultivo los territorios situados en su entorno y también fueron foco de atracción de pobladores que trabajaban para la abadía o que comerciaban con los monjes de estas grandes abadías. Surgieron así por toda Europa una serie de poblaciones que estaban vinculadas a este despliegue de abadías cistercienses. También durante este periodo el crecimiento de la población originó la necesidad de poner en cultivo nuevas tierras y se produce así la colonización alemana al este del río Elba. Es un proceso de repoblación similar al que tuvo lugar también en la península ibérica durante este mismo periodo y con sistemas de organización muy parecidos, es decir, las personas encargadas de repoblar los nuevos territorios, ya fueran señores o fueran ciudades o fueran órdenes religiosas, buscaban fórmulas para atraer a sus nuevos territorios a pobladores y para ello pues les ofrecían tierras, bajos impuestos, ayudas para el establecimiento, etcétera, etcétera. Y así como digo, se poblaron en Europa grandes territorios tanto al este del río Elba como en la península ibérica, en la mitad meridional del Valle del Duero, parte baja del Valle del Ebro, litoral levantino y los territorios situados al norte del Valle del Guadalquivir. Incluso algunos de ellos pues también se ocuparon durante este periodo. Y finalmente hay otro movimiento expansivo por parte de los europeos que son las llamadas cruzadas. Cuando Urbano II, el primer papa que convocó una cruzada, llamó a la cristiandad a llevar a cabo esta cruzada, también hacía alusión a la gran cantidad de población existente en Europa como un elemento que justificaba la colonización de los territorios en los que estaban los llamados santos lugares. En realidad las cruzadas fundamentalmente lo que supusieron para Europa fueron una fórmula, un sistema para intensificar las relaciones comerciales con Oriente, más que para llevar a cabo procesos de colonización agraria como los que acabamos de ver. El crecimiento de la población no supuso solamente la puesta en cultivo de nuevos territorios, también hizo posible el renacimiento de la vida urbana. La zona en la que se produjo primero el renacimiento de la vida urbana fue el sur de Italia. En el sur de Italia todavía quedaban abundantes vestigios de la cultura clásica y se mantuvieron hasta la expansión musulmana en el siglo VIII unas activas relaciones económicas con la capital del Imperio Romano de Oriente, con Constantinopla. Cuando se produce la invasión musulmana en el siglo VIII,
El comercio con Oriente se va a centrar en dos ciudades situadas al norte, Venecia y Génova. Van a ser los dos grandes puertos, las dos grandes vías de comunicación del comercio con Oriente. También en Italia, en la península italiana, surgen otras ciudades como Florencia, Pisa o Milán, vinculadas a la producción de tejidos de lana que van a alcanzar pronto un importante desarrollo urbano. La segunda zona en la que se produce la recuperación de la vida urbana fueron los territorios de Flandes. En el siglo XI y en el siglo XII los duques de Flandes, convencidos de la importancia del comercio y de la actividad comercial, construyeron en su territorio una serie de fortalezas que se establecieron en las encrucijadas o en los cruces de camino por los que solían transitar los mercaderes. En estas fortalezas se establecieron pequeñas guarniciones con el fin de dar seguridad a todos aquellos comerciantes que hacían etapas en sus desplazamientos. Estas fortalezas les permitían disponer de almacenes o mesones, o herrerías, para facilitar su actividad comercial. En torno a estos burgos, que así se denominaron, surgieron una serie de ciudades comerciales muy importantes. Las ciudades, desde el punto de vista económico, se orientaron fundamentalmente a la actividad manufacturera y a la actividad comercial. Interesa conocer cómo se organizó la producción de manufacturas en las ciudades medievales. En estas ciudades surgieron los denominados gremios, que eran asociaciones de artesanos que recibían por parte de la autoridad política, ya fuera del gobierno de la ciudad o de la propia corona, el privilegio para ejercer en exclusiva un determinado oficio. Así surgieron gremios de tejedores, gremios de herreros, gremios de curtidores, etcétera, etcétera. El origen de estos gremios tuvo que ver con asociaciones de tipo benéfico, con cofradías o hermandades, que buscaban el ofrecer a sus miembros, a sus integrantes, una protección frente a posibles accidentes o enfermedades que les impidieran mantenerse en activo en sus profesiones. Los objetivos de los gremios eran fundamentalmente garantizar el suministro de manufacturas a la ciudad, es decir, asegurar que la ciudad iba a disponer de todas aquellas manufacturas que se necesitaban, la ciudad y su entorno, lógicamente, su entorno agrario. También se trataba de que todos los artesanos que trabajaban en la ciudad tuvieran medios de vida suficientes, con el fin de garantizar que no iban a irse o que no iban a buscarse otra ciudad para trabajar. También los gremios intentaban garantizar o establecer criterios de calidad en sus producciones y establecer mecanismos de control sobre los precios. En definitiva, los gremios, la organización gremial suponía un monopolio de la oferta, que implicaba un cierto reparto en la práctica del mercado entre todos los artesanos que trabajaban dentro de la ciudad. Para lograr este reparto del mercado, para organizar este monopolio de oferta, los gremios establecieron mecanismos que permitieron anular la competencia. La competencia entre productores de manufacturas en cualquier economía se basa en varios elementos. En primer lugar, en el precio. El precio es un elemento que determina la competencia. En segundo lugar, el volumen de oferta, es decir, cuanto más crezca la oferta, mayor competencia habrá entre los fabricantes. Y por otro elemento que también permite establecer competencia entre diferentes productores es la calidad del producto. Bien, ¿cómo hicieron los gremios para lograr o para neutralizar estos mecanismos de la competencia? Pues en primer lugar, los gremios establecían precios mínimos de venta. Es decir, el gremio tenía la facultad de imponer a todos sus artesanos, a todos sus miembros, el que respetasen unos precios mínimos por debajo de los cuales no podían vender sus mercancías. El volumen de la oferta se controló, en primer lugar, mediante las licencias de apertura de talleres. Solamente el gremio podía autorizar a alguien a abrir un nuevo taller dentro de la ciudad. Y también el gremio controlaba el número de personas cualificadas para desempeñar un determinado oficio, ya que dependía del gremio la formación de los nuevos artesanos. El proceso de formación era muy largo, se iniciaba prácticamente en la niñez, en que el futuro artesano entraba en un taller como aprendiz, durante una serie de años ayudaba, vivía incluso dentro del taller. Cuando había pasado este periodo se convertía en oficial. Esto significaba que en ese momento ya
estaba preparado para poder establecer un contrato con cualquier artesano y finalmente se podía alcanzar la condición de maestro, que le habilitaba para poder abrir un nuevo taller. Y por último, el otro elemento que permitía a los gremios controlar el mercado de la ciudad era el control de la calidad. La calidad se regulaba a través de los llamados reglamentos de fabricación. Los reglamentos de fabricación contenían una serie de directrices o de normas relacionadas con la calidad de la materia prima, con las herramientas que se podían utilizar, con los procesos que sufría esa materia prima para ser transformada. Y existía un cuerpo de inspectores del gremio, o veedores, que es como se llamaba en algunas partes de nuestro país, que estaban encargados de ver que todo el mundo cumpliera escrupulosamente todas estas normas de control y de aseguramiento de calidad. Desde el punto de vista de las técnicas, en la Edad Media tuvieron lugar innovaciones técnicas muy importantes. En el ámbito del hilado, el bastidor fue sustituido por el fue sustituido por el telar de pedales. Las ruecas fueron reemplazadas por tornos de hilar y el tratamiento del paño se llevó a cabo en batanes que eran movidos por energía hidráulica. También en el ámbito de la construcción y del tratamiento de los metales se produjeron cambios importantes desde el punto de vista. Cada una de las ciudades medievales era el centro de una importante actividad comercial, una actividad comercial que se extendía en primer lugar a los intercambios con el entorno rural en el cual estaban insertas. Normalmente en toda Europa, un día a la semana, durante el día de mercado, los campesinos de los alrededores acudían a la ciudad para vender sus alimentos y también para adquirir aquellas manufacturas que eran necesarias. Pero además de estos mercados de ámbito local, durante la Edad Media existió un importante comercio de larga distancia. Es más, esta actividad comercial es la que durante este periodo produjo las grandes fortunas. Fue en el ámbito del comercio de larga distancia donde se amasaron grandes capitales durante este periodo. Durante la Edad Media podemos distinguir dos grandes circuitos comerciales de larga distancia. Uno de ellos, el más antiguo, es el que existía en el Mediterráneo y era el circuito comercial que ponía en contacto los mercados de Oriente. Este circuito comercial se prolongaba hasta China e India con los territorios europeos. Este circuito comercial existió ya desde la antigüedad y no se interrumpió prácticamente en ningún momento. Los productos que se comerciaban eran fundamentalmente especias, sedas, porcelana, oro, en general productos de lujo. Y las dos ciudades que durante la Edad Media controlaron este comercio fueron Venecia y Génova. Además de este comercio de larga distancia en el ámbito del Mediterráneo, en torno al Mar del Norte y al Mar Báltico, un poco después, se desarrolló también un importante comercio de larga distancia. Los productos con los que se traficaba en este ámbito eran distintos. Eran productos como el trigo, los vinos, la sal, la madera, el hierro, la lana y diferentes metales que se producían en estas regiones. Podríamos decir que mientras que el comercio del Mediterráneo era un comercio centrado en productos de lujo, el comercio del Mar del Norte era un producto centrado en productos de primera necesidad. En el ámbito del Mar del Norte, el predominio estuvo durante mucho tiempo en manos de una serie de ciudades alemanas que tenían contacto con esos colonos que se habían ido estableciendo, como ya hemos visto, a lo largo o al este del río Elba. Este conjunto de estos mercaderes alemanes llegaron a tener establecimientos o representaciones en diferentes ciudades y constituyeron una asociación, la Hansa, a mediados del siglo XIV. El contacto entre estos dos circuitos comerciales, el del Mediterráneo y el del Mar del Norte y el Báltico, se produjo a través de una serie de ferias o de mercados que tuvieron lugar en una región francesa que está situada entre los Países Bajos y el norte de Italia. Es la región de la Champagne. En esta zona, ciudades como Troyes o Provence tenían una serie de mercados que se desarrollaban en ciclos a lo largo de todo el año. A estos mercados acudían mercaderes
flamencos, mercaderes de los Países Bajos y mercaderes italianos para intercambiar o poner en contacto las mercancías de esos dos grandes circuitos comerciales. Las ferias de Champagne entraron en un proceso de lenta decadencia a mediados del siglo XIV, por una razón, porque a partir de ese momento la corona de Castilla, concretamente Alfonso XI, empezó a tener un control sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar. Esto permitió el establecimiento de una ruta marítima que unía los territorios de los Países Bajos con Génova y con Venecia a través, como hemos dicho, del estrecho de Gibraltar. El desarrollo de esta importante actividad comercial implicó también importantes novedades en las formas de organización del comercio. Como podemos imaginar, el traficar o el comerciar en este periodo pues tenía un conjunto de dificultades muy importantes. En primer lugar, los transportes, la inseguridad de los transportes. Los riesgos que asumía un comerciante pues eran muy elevados, es decir, cualquier temporal o la existencia de piratería o la inseguridad de los caminos pues eran motivos de incertidumbre que era necesario tener en cuenta. Muy probablemente fue este componente de riesgo el que también era la clave para explicar los grandes beneficios que podían lograrse en esta actividad económica. Para resolver los diferentes problemas que planteaba el comercio, surgieron en primer lugar una serie de nuevos tipos de contratos o de sociedades mercantiles. El más antiguo era la comenda. En la comenda, un mercader o una serie de mercaderes se encargaban o hacían ciertos encargos a otro mercader cuando iba a iniciar una expedición. Es decir, le encargaban pues que transportara consigo mercancías de su propiedad para venderlas en el lugar de destino. Ya en el siglo XIII surgieron otro tipo de sociedades comerciales más estables, mientras que la comenda se limitaba a un solo viaje. La llamada societas, que surge en Italia sobre todo, era ya una estructura mucho más estable. Existían una serie de socios que tenían un conjunto de delegaciones en diferentes ciudades europeas para mantener actividades comerciales en periodos ya más dilatados de tiempo. Otro problema que se planteaba era el de los medios de pago. Durante todo este periodo se mantuvo el llamado sistema carolingio, basado en una serie de monedas de cuenta, como eran la libra y el sueldo, y unas monedas de plata que eran las que realmente se acuñaban, que eran los dineros. Una libra equivalía a 12 sueldos y un sueldo equivalía a 20 dineros. Hasta el siglo XIII prácticamente solamente eran dineros de plata lo que circulaba en Europa. Y cada una de estas monedas pues era emitida por esa multiplicidad de poderes políticos, de duques, de condes, de reyes, incluso de abades que, como hemos visto, pues existían o caracterizaban el mapa político europeo durante este periodo. En el año 1252 apareció el florín en la ciudad italiana de Florencia. Era una moneda de oro, que aparece ahí en la diapositiva, y esta moneda era ya la que permitió y facilitó el llevar a cabo grandes transacciones dado su elevado valor intrínseco. Pero además de los medios de pago había otros muchos problemas derivados pues, de la seguridad de los mercaderes en sus viajes y en sus desplazamientos hacia otras zonas. Lógicamente, transportar grandes sumas de dinero no solamente era costoso, sino que además era arriesgado. Y por ese motivo los mercaderes fueron desarrollando procedimientos que redujeron estas incertidumbres. Ya en el siglo XII, en ciudades como Génova y Venecia, sabemos de la existencia de cambiadores, que eran las personas que se dedicaban al cambio entre las diferentes monedas, que aceptaban depósitos de los mercaderes que acudían a la ciudad. Es decir, cuando llegaba un mercader a una ciudad para una feria o para un mercado, podía abrir o podía depositar en una cuenta de uno de estos cambiadores una cierta cantidad simplemente para su custodia. Con el tiempo, los cambiadores, con la frecuencia y con aquellos mercaderes con los que tenían relaciones más habituales, empezaron a admitir situaciones de descubierto, es decir, empezaron a admitirles que las cuentas estuvieran en descubierto y, en definitiva, esta es una primera forma de crédito. Y también, poco a poco, fueron surgiendo unos nuevos instrumentos o medios de pago que eran las letras de cambio.
Las letras de cambio lo que permitían era transportar dinero de una ciudad a otra sin que hubiera un movimiento físico de dinero. Es decir, alguien podía hacer un depósito, por ejemplo, en Génova. El depositario de esa cantidad expedía una letra de cambio y con esa letra de cambio se podía acudir a otra ciudad, por ejemplo en Gante o en Brujas, para que otro comerciante hiciera efectiva esa cantidad en esa ciudad. Es decir, la letra de cambio no solamente sirvió como medio de pago, sino también como un instrumento de crédito, puesto que permitía diferir la recuperación del dinero en el tiempo. En esta diapositiva vamos a intentar explicar cuáles fueron los límites al crecimiento con los que se enfrentaron las economías preindustriales europeas. Ya hemos visto cómo el crecimiento demográfico que tuvo lugar en Europa entre el siglo XI y el siglo XIII obligó, lógicamente, a aumentar la producción de alimentos y que este incremento de la producción se logró no mediante innovaciones técnicas en la agricultura, sino principalmente mediante el aumento de la superficie cultivada. Conforme se fueron incorporando nuevas tierras al cultivo, fue necesario empezar a cultivar tierras de peor calidad. Lógicamente, los campesinos en un territorio pues empiezan a cultivar las tierras mejores y conforme van necesitando más tierras tienen que poner en cultivo tierras que denominamos marginales o de peor calidad. Cuanto más espacio se dedicaba al cultivo del cereal, menos espacios había disponibles para los pastos. Esto significaba que poco a poco se tuvo que reducir el número de cabezas de ganado y también que cada vez había menos abono disponible, por tanto, para mejorar la producción de las tierras de cultivo. Estos fenómenos hicieron que las economías europeas empezasen a entrar en una fase de rendimientos decrecientes y por tanto se produjo una reducción de la productividad media, es decir, la puesta en cultivo de tierras marginales de peor calidad y la menor disposición de abono hizo que la productividad media fuese poco a poco disminuyendo a lo largo de este periodo que estamos analizando. Con ello, las sociedades y las economías europeas llegaron a una fase de ruptura del equilibrio entre población y recursos. Lógicamente, el punto en que se produce esta ruptura pues tiene que ver en gran medida no tanto con el volumen absoluto de población, sino como con los recursos o las tecnologías con las que cuenta esa población. Es decir, en Europa, digamos que a comienzos del siglo XIV, en algunos territorios se daban fenómenos de sobrepoblación relativa, dada la tecnología disponible en la época para producir alimentos. Esa ruptura del equilibrio entre población y recursos se plasmó en primer lugar en una tendencia al precio de los alimentos que estaban indicando su relativa escasez progresiva con respecto al volumen de población, en una escasez de tierras que se traduce también en un incremento de las rentas que se pagaban por la utilización de esas tierras y en definitiva en una reducción de los salarios reales, es decir, en el poder adquisitivo de los salarios y de las rentas que tenían los campesinos y los artesanos de este periodo. El empeoramiento de estas condiciones de vida produjo una caída de la natalidad, con lo cual el ritmo de crecimiento de la población fue poco a poco disminuyendo, y también esta escasez de tierras, este incremento de los precios, provocó una serie de hambrunas que hicieron a la población cada vez más vulnerable y más propensa a ser víctima de grandes epidemias como las que se produjeron en Europa a mediados del siglo XIV, la gran peste del año 1348. La peste, digamos que hizo grandes estragos porque esta epidemia afectó a una población que venía arrastrando una serie de problemas en las décadas anteriores relacionados con situaciones de hambre o de hambrunas más o menos estructurales. Con las epidemias se produce una disminución de la población y de esta manera se vuelve a restablecer el equilibrio entre población y recursos. Es decir, digamos que las epidemias lo que hicieron fue eliminar esa situación de presión demográfica sobre los recursos y restablecer el equilibrio. El restablecimiento del equilibrio se plasmó en la caída del precio de los alimentos, en una mayor disponibilidad de tierras, en una relativa escasez de mano de obra
que se tradujo en un aumento de los salarios reales. De esta manera se crearon las condiciones para el inicio de un nuevo ciclo, es decir, de nuevo, tras las epidemias de la Baja Edad Media, se inicia una etapa expansiva, una etapa de crecimiento demográfico que se inicia más o menos en toda Europa en la segunda mitad del siglo XV y en la primera mitad del XVI. Ya veremos en temas sucesivos cómo ese nuevo ciclo de crecimiento volvería a encontrar sus límites en el siglo XVII, pero eso ya será cuestión de un tema posterior de esta asignatura. La peste de 1348 fue la última de una serie de calamidades a las que tuvieron que hacer frente las economías y las sociedades europeas. Como ya hemos dicho, los primeros síntomas de agotamiento del modelo se dejan sentir en la primera mitad del siglo XIV. Algunos autores, además, han podido estudiar cómo este periodo coincide con un pequeño cambio climático, una pequeña era glaciar, puesto que vemos que durante la primera mitad del siglo XIV algunas poblaciones situadas, sobre todo en la zona de los Alpes, tuvieron que ser abandonadas por el avance de los glaciares. Durante este periodo se produjo una reducción en torno a 2 grados en las temperaturas medias que hizo que algunas zonas de Europa tuvieran que abandonarse ciertos cultivos, puesto que las heladas impedían que se llegara a alcanzar la cosecha. Esta situación provocó una serie de carestías, de fenómenos de escasez, y durante la primera mitad del XIV hubo grandes hambres. Quizás la más famosa fue la que tuvo lugar en los años 1315 a 1317, que afectó desde Rusia hasta la península ibérica. En todo ese territorio durante estos 2 años tenemos testimonios de diferentes lugares en los que se habla de cómo se produce una situación de hambre. Esto fue provocando, como ya hemos dicho anteriormente, la vulnerabilidad de la población y facilitó que cuando en el año 1348 un barco genovés procedente de Constantinopla llevase a bordo enfermos de peste, muy rápidamente esta enfermedad se difundiese por todo el territorio europeo. Ahí marcado en colores se puede ver un poco cómo la epidemia se fue extendiendo en círculos a partir del Mediterráneo y poco a poco fue entrando hacia el interior. Las regiones más distantes o más separadas, como la parte más occidental de la corona de Castilla o el norte de Inglaterra, el norte de Alemania, península escandinava, pues vieron cómo esto afectó menor. Pero fíjense cómo prácticamente entre 1348 y 1351 la epidemia de peste se extendió por toda Europa. El resultado fue la desaparición de entre un 30 y un 40% de la población, especialmente en las zonas urbanas, que era donde el contagio era más rápido. Para terminar, vamos a analizar cuáles fueron las consecuencias de la crisis. La caída de la población se tradujo, lógicamente, en una caída de la demanda de alimentos y de manufacturas, en un descenso de los precios y una escasez de mano de obra que provocó un aumento de los salarios reales. Frente a esta situación, en la que había muchas tierras sin cultivar por falta de campesinos, los monarcas promulgaron ordenamientos de precios y salarios. Es decir, se obligaba a los campesinos a trabajar la tierra, se les prohibía que la abandonaran para buscar mejores condiciones de trabajo, y todo ello dio lugar a una serie de revueltas, como la de 1358 en Francia, la de 1378 entre los artesanos del textil en Florencia o la Gran Revuelta de 1381 en Inglaterra. Tras este periodo de inestabilidad, de crisis sociales, como balance podemos decir que la situación de los campesinos en la Europa occidental mejoró. La abundancia de tierras y la escasez de campesinos permitió que los campesinos pudieran obtener mejores condiciones de cesión de las tierras y de trabajo por parte de los señores. No ocurrió igual en la Europa oriental, donde se habla de una segunda servidumbre, es decir, allí los señores consiguieron imponerse a los campesinos, imponerles cargas más pesadas para compensar la caída de producción que había supuesto la disminución de la población. En las ciudades se produjo una mejora de los salarios reales, una diversificación de los bienes que se consumían y hay un reforzamiento del control de los gremios sobre el volumen de la producción mediante la restricción del número de talleres que podían abrirse y también un estricto control sobre los precios mínimos. Por lo que se refiere al comercio, pues los comerciantes
En esta etapa de dificultades desarrollaron nuevos mecanismos de control para tener una mejor información sobre su actividad, como es la contabilidad por partida doble. La Hansa se consolidó como un elemento de control sobre el comercio del Báltico y del Mar del Norte y se produjo definitivamente la decadencia de las ferias de Champaña. Otras ciudades como por ejemplo Ginebra primero y Lyon después van a actuar como engarce o como punto de conexión entre los circuitos comerciales del Mar del Norte y los del Mediterráneo. Y cerramos este tema haciendo referencia a un hecho que tiene que ver con el comercio, pero que tiene implicaciones mucho más amplias para la evolución de la economía europea. El año 1453, los turcos otomanos conquistaban la ciudad de Constantinopla. Con ello se ponía fin al Imperio Romano de Oriente y también se ponía fin a la posibilidad de los europeos de comerciar directamente con el lejano Oriente, ya que era la ciudad de Constantinopla el punto de articulación de las rutas comerciales del Mediterráneo con la ruta de la seda que, como se ha visto en el libro, pues llevaba a las mercancías europeas y a las mercancías de China y de la India hacia Europa. Fue este bloqueo del comercio con Oriente lo que llevó primero a los portugueses y luego a los castellanos a buscar una nueva ruta para comerciar, para mantener esa importante actividad comercial con Oriente, y es lo que daría lugar, pues primero a la apertura de la ruta a través del continente africano y del Océano Índico por parte de los portugueses y más adelante al descubrimiento de América. Pero estas son ya cuestiones que analizaremos en temas posteriores.